Estamos inundados de corrupción. En pocos días explotaron en la prensa varios escándalos de corrupción adicionales al caso Convenios. El caso Hermosilla es uno de ellos, cuyos audios, excluidos eventuales delitos como la grabación y difusión de conversaciones privadas, además de impresionantes por el desparpajo con que habla el abogado sobre delitos que parece tolerar sin problemas, realmente dan pena, deprimen y angustian, nos recuerdan cuán mal estamos. Vivimos una crisis moral profunda. Esta se expresa con fuerza en la esfera pública frente a ciudadanos que se levantan a trabajar al día siguiente sin ni siquiera tener la justa esperanza de que alguno de los sujetos involucrados pagará. Es una espiral de una especie de resignación invalidante, la misma que tenemos respecto del presente y a veces también respecto del futuro. Es inevitable pensar cuántos casos similares y adicionales existen en nuestro país, pero que no conocemos. ¿Cuántos casos Hermosilla? ¿Cuántos casos Convenio? ¿Cuántos casos Jadwe? ¿Cuántos casos Leiva? ¿Cuántos alcaldes deberían realmente ser suspendidos por abandono de deberes como el alcalde Charp? ¿O cuántos funcionarios ñoquis, como los del Partido Comunista en Lo Espejo, existen en nuestro país? Más de 1 millón de chilenos viven con la esperanza de encontrar un trabajo, mientras otros gozan de un sueldo asegurado a fin de mes sin mover un dedo a costa de los impuestos que deben pagar aquellos a los que diariamente les faltan los pesos hasta para comprar el pan. Pero que de todos modos, a diferencia de los primeros, aspiran a pararse sobre sus propios pies y no sobre los hombros de los más débiles o vulnerables de Chile. Es cierto que la corrupción es consustancial al Estado y es por ello que los países crean reglas e instituciones para enfrentarla. Sin embargo, en Chile es claro que hemos hecho agua en esta materia. El Estado es cada vez más grande, cada vez más caro, cada vez más ineficiente y cada vez más corrupto. Ustedes podrán decir que no todos los casos que hemos conocido a mediados de noviembre de 2023 se originaron en el Estado, pero la verdad es que si el Estado no los propiciara o facilitara, estos no se producirían. En todas las sociedades existen personas inescrupulosas, pero no en todas las sociedades el Estado se ha transformado en un activo promotor de la corrupción, ya sea a través de sus deficientes normas legales o de algunos de sus funcionarios que, de públicos, solo tienen el nombre, porque el daño que han generado a la fe pública es enorme. Muchas veces percibimos que las sanciones solo se aplican a los ciudadanos honestos, mientras que los deshonestos campean en la impunidad. La sensación de desigualdad frente a la ley que se hace carne en este tipo de casos debe ser uno de los sentimientos que en mayor medida explican el rencor y la desconfianza de los ciudadanos con la política, con el Estado y con sus instituciones. Al mismo tiempo, parte del abono que nutre y permite a ideologías que se fundan en el resentimiento, el rencor y la envidia permear con relativa justificación entre los ciudadanos es el sentimiento de ser sujeto de abuso, de burla por parte de aquellos que desde una situación de relativa superioridad en cualquier ámbito no cumplen las normas. Lo más preocupante es que son esas mismas ideologías las que conducen a los países a la miseria. ¿Acaso no son estos los sentimientos que en alguna medida han llevado a Chile a la decadencia en los últimos años? Estoy segura de que es así. Por eso es tan importante que la ley se aplique igual tanto a gobernantes como a gobernados, a ricos y a pobres, a mujeres y a hombres, a empleadores y a trabajadores, a personas con poder y a personas sin poder. No son suficientes los reproches morales o sociales, la condena por Twitter o un mal titular en los diarios nacionales. Resulta esencial que se apliquen las sanciones establecidas en la ley, que no haya más impunidad, que se restablezca el Estado de Derecho. La justicia es clave para reencontrarnos, tener la voluntad de formar sociedad y de una vez por todas progresar. La corrupción dificulta enormemente tener un mejor Estado y alcanzar el desarrollo. Por ejemplo, la corrupción contribuye a que los mercados en que el Estado participa se transformen automáticamente en imperfectos, lo que produce, por una parte, que los usuarios no accedamos a las mejores prestaciones o servicios estatales y, por otra, que todo lo que el Estado realiza sea mucho más caro, es decir, nos cueste más impuestos y, por tanto, en buen chileno, debamos regalarle a los burócratas más tiempo de nuestras vidas para pagarlas. Porque el tiempo que invertimos en el trabajo para ganar una remuneración, que posteriormente gastamos en bienes y servicios afectos a impuestos para financiar un Estado ineficiente y corrupto es, al final del día, malgastar nuestro tiempo, malgastar nuestra propia vida.
Las coimas pagadas en las licitaciones de obras públicas son una clara muestra de aquello, porque quien paga una coima se gana eventualmente la licitación por pagar la coima, pero no por ofrecer la mejor obra pública ni por tener la mayor experiencia, competencias técnicas u ofertar en el menor precio. También son una muestra de aquello las transferencias directas a fundaciones truchas, que realmente no tienen idea qué hacer para apoyar a las más de 114.000 familias que actualmente viven en campamentos en nuestro país. ¿Les suena conocido? Es por esto que no es una exageración afirmar que la corrupción afecta directamente a quienes menos recursos económicos tienen, a los más pobres. Porque con ocasión de la corrupción, no solo quienes son habitualmente usuarios del Estado en salud, educación y otras áreas acceden a peores bienes y servicios, sino porque produce un gasto estatal adicional evitable que bien podría destinarse a mejores viviendas, a una mejor educación, a mejores pensiones o a otras necesidades igualmente relevantes. El caso de la familia del diputado socialista Raúl Leiva, como ustedes saben, el diputado que tiene 2 hermanos, un sobrino y un tío, todos notarios, también es susceptible de ser calificado de corrupción. Es decir, es razonable preguntarnos si una abogada, la hermana del diputado Leiva, titulada en octubre de 2020, es decir, con 3 años de experiencia, merece ser designada notario o si efectivamente tiene las competencias técnicas para aquello. Con esto no quiero decir que el abogado sea eventualmente incapaz. Lo que quiero decir es que 3 años de experiencia no son suficientes para asumir la responsabilidad de ser notario, y su designación es una clara muestra de aquello. La mayoría suponemos que fue designada precisamente por ser hermana del mencionado diputado Leiva. Los notarios son funcionarios en parte encargados de resguardar la fe pública. Sin embargo, es la misma fe pública que la hermana del diputado Leiva debe, en teoría, resguardar, la que paradójicamente se ha visto mermada o perjudicada con su designación, desde que además existían otros candidatos en la terna con mejores calificaciones para el cargo. ¿Es apta una persona para resguardar la fe pública si ha estado dispuesta a perjudicarla para lograr un cargo o una designación? Yo creo que no. Hemos normalizado la corrupción. De hecho, ocupamos eufemismos para denominarla, como tener santos en la corte, pitutos, amiguismo, etc. También permitimos que los políticos nos mientan, que incluso usen la mentira para lograr la aprobación popular, ya sea en el día a día o durante las campañas. Pensamos que la mentira es inherente a la política y a los políticos. Una pequeña muestra son varias de las publicaciones del senador comunista Núñez con ocasión de la campaña plebiscitaria. Recuerdo particularmente aquella en que el senador describe la propuesta del Consejo como una que multiplicará las colusiones, cuando en realidad es precisamente la propuesta del Consejo el texto que puede transformarse en la primera Constitución de Chile en atribuir expresamente al Estado un rol activo en la protección de la libre competencia. No he visto al senador Núñez pedir disculpas. Ha pasado completamente inadvertido, como tantos otros antes y como seguro habrán tantos otros después. A esto me refiero, con normalizar la corrupción, porque también es corrupción mentirle a los ciudadanos para llegar al poder, mantenerse en él o engañarlos para hacer con el poder lo que se quiera. Hay otra situación que me preocupa especialmente. ¿Por qué no llama la atención las habituales filtraciones a la prensa de medios de prueba, audios, documentos o declaraciones que se encuentran exclusivamente en poder de la Fiscalía durante los procesos de investigación que esta institución lleva adelante? Recordarán ustedes las filtraciones desde la Fiscalía durante la época del fiscal Jorge Abbott y el caso Penta. Por eso pienso que para que no existan dudas, sería bueno que la Fiscalía aclarara primero si el caso Hermosilla era o no conocido por la Fiscalía. Segundo, si se encontraba o no en proceso de investigación. Y tercero, si los audios que todos escuchamos fueron o no filtrados. Porque filtrar medios de prueba o declaraciones que tienen un carácter reservado durante los procesos de investigación también revelaría redes de corrupción al interior de la institución que tiene a su cargo precisamente indagar y perseguir la responsabilidad penal por los delitos de corrupción. La ola de casos de corrupción evidencia una profunda crisis moral que permea nuestra sociedad. Porque la corrupción es eso, es la acción y efecto de corromperse, de pudrirse o descomponerse. Es el proceso de hacer que algo se deteriore, ya sea la democracia, las relaciones humanas, la política, la justicia o el Estado.
No podemos tolerar que continúen estropeándose espacios e instituciones esenciales. Por eso no es admisible que personas corruptas, lejos de enfrentar consecuencias, disfruten de privilegios a expensas del esfuerzo y de los impuestos pagados por aquellos que luchan día a día por subsistir. Debemos evitar que la impunidad y la desigualdad frente a la ley alimenten el resentimiento y la desconfianza en nuestra sociedad, allanando el camino para ideologías fracasadas basadas en la envidia y el rencor. Es crucial que la justicia actúe con rapidez y firmeza, aplicando todas las sanciones que correspondan en cada uno de los casos. Las distintas expresiones de corrupción no pueden continuar contando con la tolerancia o complicidad de chilenos resignados, autoridades e instituciones llamadas a sancionar. De nosotros depende que esto llegue a un puerto satisfactorio.